Muy buenas a todos, soy Rubén Castro. Arrancamos esta serie que sería el segundo capítulo, ya metiéndonos dentro de la primera semana de preparación de camino al Mundial de Irene. Recordamos que estamos en un ejemplo en el que cada semana vamos a subir un vídeo en el que explicaremos toda la rutina de toda la semana y el por qué estamos trabajando específicamente cada una de ellas. En esta primera semana, como es lógico, vamos a analizar el por qué hemos decidido seleccionar específicamente este tipo de rutina y este tipo de metodología. Como vimos en el vídeo anterior, analizamos y valoramos a Irene cada uno de los patrones y las características específicas que necesitábamos conocer para establecer la rutina. Y en este caso nos encontramos ante el objetivo de prepararnos para un mundial, en el que tenemos 9 semanas por delante para comenzar la preparación. Muy poco tiempo, en el que acabamos de terminar el campeonato de España absoluto y pasamos con 9 semanas por delante para ir al campeonato del mundo. Partimos con unas RM de entrenamiento que son las que vamos a considerar donde estamos entrenando en Huelva, en nuestro propio gimnasio, con nuestro propio material, porque no vamos a estar midiendo y considerando RM con otro tipo de material. Una RM de 120, 73 y 140 kilos respectivamente para la sentadilla, el press bank y el peso muerto. Irene, además de por su apego al movimiento, el movimiento que más le gusta y el que más progresión ha tenido, sería el de press de banca y con el que más potencial tiene respecto a su nivel actualmente. Hemos decidido hacer la programación de adelante a atrás, o sea, fijando exactamente en qué momento vamos a competir y a partir de ella ver cómo vamos a dividir el bloque. Teniendo en cuenta las semanas, hemos dividido el bloque en 4 partes distintas. Una primera semana puente en el que vamos a darle al cuerpo un tiempo de recuperación, en la que vamos además a adaptar el cuerpo al volumen que se le va a requerir las siguientes semanas cuando venimos de una fase de picking y descarga en la que no tenemos ningún tipo de adaptación a repeticiones altas. No podemos venir de estar haciendo pocas repeticiones y de repente, boom, muchísimo volumen, por mucho que bien lo tolere muy bien, porque no la vamos a cargar y va a aumentar muchísimo el riesgo de lesión. Un segundo bloque que va a costar de 4 semanas de volumen. Si tuviésemos otro caso en el que fuese un chico o que tuviese un atleta que consideraríamos que tiene mucha capacidad de producir fatiga, reduciríamos el tiempo del volumen, como sería por ejemplo en mi caso, pero en el caso de Irene, como vimos en el anterior vídeo, es una chica capaz de tolerar mucho volumen y de recuperarse fácilmente. Con lo cual, como vemos en el tercer punto, la tercer bloque, el del picking, de la puesta a punto ante cargas altas, va a ser más corta que la fase de volumen, que sería de 4 semanas. Y por último, una descarga o un tapering que consistiría en tan solo una semana e incluso en movimientos como el del press de banca en menos, en tan solo media semana. Lo más importante y que vamos a tener en cuenta y que deberíais apuntar es cómo vamos a tratar a cada uno de los movimientos. La mayoría de los entrenadores lo que hacen es que la progresión específica, según el momento en el que estén de la programación, tratan igual a los 3 movimientos. O sea, que hacen el mismo número de repeticiones e intensidad al menos un día para todos los movimientos. Nosotros no creemos eso, creemos que el press de banca debe ser tratado de una forma y el peso muerto de otra, y además de la sentadilla. El press de banca va a ser el movimiento que más se va a beneficiar de repeticiones altas y de mayor volumen, con lo cual vamos a pasar más tiempo de toda la preparación haciendo más repeticiones. Esto quiere decir que en el bloque de volumen todo en general va a trabajar más cantidad de repeticiones y de serie, pero que cuando pasemos al picking, el movimiento del press de banca va a ser el que aún va a mantener repeticiones más altas, a diferencia del peso muerto, que de los 3 va a ser todo lo contrario. Aunque estemos en volumen, no vamos a pasar de demasiadas repeticiones, no vamos a realizar 10 repeticiones en peso muerto, sin embargo sí lo vamos a hacer en press de banca, y en la parte de picking vamos a realizar menos repeticiones que en el press de banca y menor número de series. Con lo cual podemos ver perfectamente cómo la banca va a ser tratada con más repes entre 8, 10, 12 y el peso muerto se va a encontrar en 4, 6, como mucho 8 repeticiones. Digamos que la sentadilla se va a encontrar en un término medio y esto va a ser la principal característica que vamos a tener en cuenta a la hora de programar. Bien, hemos decidido darle una frecuencia a los movimientos de 3 para la sentadilla, 3 para el press de banca y 2 para el peso muerto. Evidentemente sabemos que el peso muerto es el movimiento que más fatiga produce. Al ser chica, vamos a considerar una frecuencia de 2. El movimiento de sentadilla, que necesitamos mejorarlo, le vamos a dar también prioridad y vamos a darle una frecuencia de 3 en vez de darle 2.
y además a la banca, que normalmente en chicas y con esa característica podríamos darle una frecuencia de 4 días en semana, hemos decidido darle 3, ya que necesitamos priorizar la sentadilla y además es el movimiento, el press de banca que mejor le funciona y que no necesita prestarle tanta atención porque ya de por sí tiene potencial para seguir mejorándolo. Además, hemos decidido entrenar 5 días en semana por las mismas características. Tolera mucha fatiga, es la mejor forma de hacer el reparto de esta frecuencia y poco a poco es lo que nos permite tolerar más volumen total sin que cada sesión sea demasiado demandante. Hemos dividido todos sus auxiliares en función de los puntos débiles que va a tener y además, como siempre decimos, de los puntos fuertes. Creemos que los atletas que se inician y los intermedios, lo fundamental es potenciar los puntos fuertes aún más que los puntos débiles, pero sin dejarlos estos de lado. Bien, Irene le ocurre que en la sentadilla lo que más le falla es la capacidad de lucha, no tiene ningún punto débil aparente, pero desconecta en el momento que siente que los kilos le pesan más de la cuenta, con lo cual no es capaz de replicar velocidades que las chicas son capaces de reproducir en movimientos como la sentadilla a muy baja velocidad. Ella está estableciendo su RM a velocidades más altas, con lo cual vemos claramente que ese es su punto débil. En el press de banca, ya que tiene muchísima movilidad, como veíamos que venía de la gimnasia, podemos ver que tiene mucho arqueo, con lo cual su recorrido es muy pequeño. Abre al límite y eso se analiza y vemos que cuando le quitamos ese arqueo, vemos que si un recorrido es mucho más grande, su RM baja muchísimo. Con lo cual esto sería el punto en el que vamos a trabajar fuerza de base sin dejar de lado que, como es una chica, necesita exponerse continuamente a cargas altas porque cada salto de 2,5, que sería el mínimo que nos permiten, va a suponer un salto en porcentaje para ella muy alto. Con lo cual vamos a ir jugando con alternar en fase de volumen muchas repeticiones con días de más pesados. Además, en el peso muerto, resulta que es una chica que continuamente está cambiando la técnica, no tiene una técnica todavía sentada como buena principiante que es y que está aprendiendo, con lo cual modifica mucho su técnica y vemos que cuando se encuentra con cargas altas el punto débil es en el bloqueo. Bien, para poder trabajar esto, lo principal que vamos a trabajar va a ser automatizar la técnica, pero además trabajar toda la musculatura que va a intervenir en el bloqueo. Vamos a seguir una periodización lineal, puesta entre comillas, ya hablaremos específicamente por qué nos referimos a este entre comillas, en el que iremos aumentando principalmente el volumen en el primer bloque y después habrá una disminución agresiva para aumentar la intensidad en el picking, como ya sabemos. Bien, como vais a ver en la imagen, vamos a usar un montón de variantes en las que van a ir enfocadas a estos puntos débiles que hemos dicho. Bien, vamos a enfocar incluso en el día principalmente de sentadilla, toda la parte de la musculatura de los erectores con buenos días. Vamos a trabajar para mejorar este bloqueo, céntricas en el peso muerto, que ya de por sí el movimiento no lo tiene. Aunque no tenga específicamente trabajado la técnica y parezca un poco contradictorio, el peso muerto convencional le va a mejorar muchísimo, pero tan solo lo vamos a usar en el bloque de volumen. Ya en el picking específicamente solo trabajaríamos el peso muerto sumo y no el convencional, que solo sería para este bloque. Trabajaremos con un acortamiento del arqueo, disminuyendo la amplitud de lo que sería el agarre de la banca. Elevaremos los pies y los pondremos por encima del banco, en lo que haríamos un trabajo de agarre medio con pies elevados, además de un trabajo de press banca inclinado que aumentaría también este run, como hablábamos, que sería su punto a trabajar, y un press con mancuerna que le va a beneficiar de esto que hablábamos, sin dejar de lado que el trabajo de volumen será con técnica de competición a altas cargas, como podréis ver, y un día específico con cargas altas y antes, como decía, con altas repeticiones. Mezclando altas repeticiones con técnica de competición y altas cargas con técnica de competición, con todos los auxiliares que estamos viendo. Para el peso muerto, como hemos dicho, trabajo de excéntrica, trabajo de convencional. Y importante que os fijemos en el detalle, trabajo en déficit, porque aunque su punto débil sea el bloqueo, no vamos a dejar de trabajar sus puntos fuertes, para que no pierda además el patrón técnico que se puede ver reforzado cuando aumentamos el recorrido. Si somos capaces de integrarlo con más recorrido, vamos a ser capaces de automatizarlo más aún con menor. Y por último, lo que vamos a ver es que el trabajo de abdomen también va a ir enfocado a toda esa falta de control que tenemos en el bloqueo del peso muerto y a mantener esa activación máxima que desconecta en la sentadilla cuando va a luchar y le pesa. Así que nada,
Este sería el principio de la primera semana. Cualquier duda que tengáis lo vais a poder dejar en los comentarios o escribirnos personalmente. Y os dejamos la imagen de toda la rutina bien detallada, al igual que se le manda específicamente a ella con todos los kilos. Y poder ir viendo cómo vamos a ir progresando, los saltos que vamos dando y cómo vamos modificando cada una de las variantes. Nos vemos en lo siguiente.